Capítulo tercero. De los derechos que confieren las concesiones y asignaciones mineras. Artículo 19. Las personas titulares de una concesión minera tienen derecho a: número 1. Realizar obras y trabajos de explotación de minerales o sustancias específicas dentro de lotes mineros determinados. Número 2. Aprovechar el producto mineral o sustancias que se obtengan en dichos lotes con motivo de las obras y trabajos que se desarrollen durante su vigencia, posterior al aviso de inicio de la explotación. Número 3. Disponer de los terrenos que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan de otra concesión minera vigente. Número 4. Solicitar la ocupación temporal o la constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escoria y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros. Número 5. Aprovechar las aguas provenientes del laborero de las minas para la explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas, siempre que se dé aviso a la Comisión Nacional de Aguas y se paguen los derechos por las mismas. Número 7. Transmitir su titularidad conforme al artículo 23 de la presente ley. Número 8. Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen o unificar con las otras concesiones colindantes. Número 9. Terminar anticipadamente la concesión. Número 10. Agrupar dos o más de ellas conforme al artículo 25 de la presente ley. Cambiar el nombre del título en caso de hacer lo anterior. Solicitar algunas de las correcciones administrativas señaladas. Número 14. Ocupar el terreno propiedad de la nación siempre que cubra el pago por el aprovechamiento correspondiente independiente de cualquier otro concepto. Las concesiones mineras pueden ser objeto de garantía para el cumplimiento de obligaciones de sus titulares, siempre que la mina correspondiente esté en operación, se presente una manifestación de la persona a cuyo favor se emite la garantía de que conoce lo previsto en el siguiente párrafo y se obtenga previamente autorización por parte de la Secretaría. Mina activa, autorización de la Secretaría de Economía. Para los efectos del párrafo que antecede, en caso de que la garantía se haga efectiva dentro de los 6 meses siguientes a que ello suceda, la persona cuyo favor se haya emitido la garantía debe acreditar que cumple con los requisitos para ser concesionario o, en su defecto, debe ceder los derechos de la concesión en los términos previstos por la ley. En el Registro Público de Minería solo deben inscribirse los actos señalados en la presente ley. Artículo 19 bis. Cuando el o los terrenos sujetos a concurso de licitación para otorgamiento de concesión minera sea propiedad social o privada, la persona que ganó el concurso haya obtenido el derecho de uso, goce o afectación de los terrenos necesarios para realizar las actividades materia de la concesión, no se entregará el título de concesión hasta que se proporcione copia notariada del contrato privado respectivo. Para realizar actividades de explotación de minerales o sustancias amparadas en el título de concesión deben ser acordados entre las personas propietarias o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y las concesionarias. Dentro del contrato privado señalado en el presente artículo, la Secretaría debe emitir la ocupación temporal.
Artículo 20. Las obras y trabajos de explotación y exploración de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras o por contratos para la explotación y extracción de hidrocarburos en la presente Ley de Hidrocarburos, solo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, que solicitará opinión favorable de la Secretaría de Energía. Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas únicamente pueden realizarse con autorización, permiso o concesión, según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes en los términos que señalan las disposiciones aplicables. Queda prohibido las obras y trabajos de exploración y explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítima terrestre y en los terrenos ganados al mar. Artículo 21. En caso de asignaciones, la Secretaría debe resolver sobre la precedencia de las solicitudes de ocupación temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado. El monto de la indemnización se debe determinar por medio de avalúos practicado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el reglamento de la presente ley. Para el agrupamiento deben estar contiguos los lotes. No olvidar. Artículo 22. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería. Declarada procedente la solicitud, la Secretaría debe expedir el o los títulos que correspondan, los cuales se refieran al mismo título con el consecutivo que corresponda e identifique de manera inaudible en términos que recibe el reglamento, con igual derechos y obligaciones que los casos de unificación. Los títulos se expedirán por la vigencia restante del más próximo a la fecha de vencimiento. Artículo 23. La Secretaría puede autorizar la transmisión de la titularidad de concesiones mineras. El reglamento debe señalar el trámite a realizar de manera conjunta entre la persona titular y la nueva persona beneficiaria. La Secretaría puede autorizar la transmisión de la titularidad de la concesión minera una vez que la persona beneficiaria de la transmisión pague los derechos correspondientes y cumpla con los requisitos solicitados para la concesión original. Dicha transmisión se inscribe en el Registro Público de Minería. En caso de incumplimiento de obligaciones previas a la transmisión de la titularidad, serán solidariamente responsables las personas serán solidariamente responsables la persona que transmite y la beneficiaria de la transmisión. Una vez autorizada la transmisión, la Secretaría debe autorizar los datos de título de concesión, considerando la vigencia restante. La concesión transmitida tiene los mismos efectos jurídicos que la original y la nueva persona titular tendrá los derechos y obligaciones derivados de la titularidad transmitida. La Secretaría no reconocerá ningún tipo de documento o acto de carácter previo mediante el cual se pretenda realizar la transmisión.
Artículo 24. La Secretaría puede autorizar la transmisión anticipada de la concesión cuando la persona titular lo solicite y cumpla con las mismas obligaciones a que se encuentra sujeto el cierre de operaciones conforme a la presente ley. Artículo 25. El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, conforme lo determine el reglamento de esta ley, y sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas por la misma. La incorporación o separación de concesiones a una o más agrupamientos se podrá realizar por una sola vez dentro del término de un año. Artículo 26. La entidad asignataria tiene derecho a: número 1. Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que ampare el título de asignación. Número 3. Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración o explotación. Número 3. Reducir e identificar la superficie que ampare el título correspondiente. Capítulo 4. De las obligaciones que imponen las concesiones y asignaciones mineras y el beneficio de minerales. Artículo 27. Las personas titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligadas por cada lote minero a: número 1. Ejecutar las obras y trabajos previos por esta ley en los términos y condiciones que establece la misma y su reglamento, y dar aviso a la Secretaría de dicha ejecución dentro de los 90 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de inscripción de la concesión en el Reglamento Público de Minería o concluidas las actividades preoperativas. Número 2. Pagar los derechos sobre minería, contribuciones, aprovechamientos y demás contraprestaciones aplicables conforme a las disposiciones jurídicas vigentes. Los lotes agrupados pagarán dichas obligaciones de manera individual. Los pagos se deben de realizar el 31 de enero y el 31 de julio. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad de la mina y de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Número 5. No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas. Número 6. Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida. Número 7. Rendir a la Secretaría un informe de ejecución y comprobación de obras y trabajos realizados, el cual debe contener los aspectos contables y financieros, técnicos y estadísticos en los términos previstos en esta ley y su reglamento. Número 8. Permitir al personal comisionado de la Secretaría la práctica de visitas de verificación. Número 9. Rendir a la Secretaría un informe geológico minero dentro de los 3 meses siguientes a que la concesión minera correspondiente haya concluido su vigencia o bien se cancele por terminación anticipada, sustitución por reducción, infracción o resolución judicial. El informe debe describir los trabajos realizados, así como la producción obtenida por tipo de mineral en el lote minero o en la superficie que se abandona. Se debe especificar las obras que se realizaron y sus condiciones al momento de la terminación o cancelación, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta ley. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicha información para que sea incorporada en el Sistema Público de Información del propio servicio. Número 10. Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe semestral en los meses de enero y julio de cada año de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el lote amparado por
la concesión minera para efectos de control de pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo. Número 11. Informar a la Secretaría de Energía sobre el hallazgo de cualquier hidrocarburo en el área objeto a la concesión minera. Siguiente. Presentar previo al otorgamiento del título de concesión de que se trate un vehículo financiero seguro, carta de crédito, depósito ante la Tesorería de la Federación, fideicomiso o cualquier otro que resulte idóneo en términos de lo previsto en el reglamento de esta ley para garantizar las medidas de prevención, mitigación y compensación derivadas de dictamen de impacto social correspondiente. Dar aviso de forma inmediata a la Secretaría cuando durante el desarrollo de las actividades mineras las personas titulares de las concesiones y asignaciones adviertan la presencia de otros minerales o sustancias no autorizadas en su título de concesión y, en su caso, entregar dichos minerales a la Secretaría. Informar a la Secretaría sobre cualquier accidente que, con motivo de la operación de la mina, hubiera causado daños o cualquier incidente que ponga en peligro la seguridad de las personas, sus bienes o al medio ambiente que se suscite dentro del lote minero que ampare el título de concesión en el cual se ejecutan las obras y trabajos en un plazo máximo de 62 horas contadas a partir de que ocurran los hechos. Informar a la Secretaría al inicio o reiniciar operaciones mineras sobre la designación de la ingeniera o ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas conforme lo establecido en el artículo 34 de esta ley. No construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escoria, graseros de las minas y establecimientos de beneficio de los minerales en áreas naturales protegidas, humedales, vasos, cauces, zonas federales, zonas de protección y demás bienes nacionales o en lugares que por el trayecto que sigan los residuos ante su ruptura afecten núcleos de población. Contar con la autorización del programa de restauración, cierre y poscierre de minas previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cumplir con las disposiciones de impacto social y consulta indígena. Reportar a la Secretaría a través del sistema electrónico que se establece la información siguiente. Dentro de los 3 días hábiles posteriores a su obtención, los datos de permisos o autorizaciones que deben obtener de la autoridad local o municipal para la operación de la mina. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a su obtención, los datos de las certificaciones o dictámenes que obtengan de particulares en cumplimiento a las normas oficiales. Dentro de los 20 días hábiles siguientes a su formalización, los actos jurídicos que celebran con particulares para la operación de las concesiones mexicanas respectivas y implementar medidas de restauración del agua dentro del lote minero a fin de lograr al menos un 60% de reciclaje de aguas residuales tratadas en sus instalaciones. Realizar las demás actividades que establecen las disposiciones jurídicas aplicables. Las personas titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concursos están obligadas a cubrir adicionalmente la prima por descubrimiento y la contraprestación económica ofrecidas. La ejecución
Artículo 28. La ejecución de obras y trabajos de explotación se debe comprobar de manera contable y financiera, por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables, así como la utilidad o ganancia obtenida. El reglamento de la presente ley debe establecer el monto mínimo de la inversión por realizar y el valor de los productos minerales por obtener, así como los requisitos que debe cumplir el informe correspondiente. Adicionalmente, se debe entregar informes estadísticos, técnicos y contables respecto a la situación que guarda el lote minero concesionado, así como de la obtención, producción y beneficio de minerales o sustancias materia de la concesión. Si existiera, se aportarían los datos de identificación de las personas aludidas en el artículo 37 de esta ley. Los informes de comprobación tienen que presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y referirse a las obras y trabajos desarrollados en el periodo de enero a diciembre del año inmediato anterior, incluidos los casos de transmisión de concesiones. Artículo 29. Las comprobaciones de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptarán indistintamente en los rubros que a continuación se indican. Número 1. Obras mineras directas tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquellas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la ubicación de reservas. Número 2. Perforaciones. Número 3. Levantamiento topográfico, fotogramétricos y geodésicos. Número 4. Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos. Número 5. Análisis físico-químicos. Número 6. Pruebas de experimentación metalúrgica. Número 7. Desarrollo y rehabilitación de obras mineras. Número 8. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras. Número 9. Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químico y de inversión metalúrgica. Ok, siguiente. Artículo 30. Artículo 30. La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos. Artículo 31. Tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previos por esta ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de estos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor. La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez, con una duración de hasta 3 años, en cuyo caso se presentará aviso a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se realice. Artículo 34. Las personas titulares de las concesiones deben designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a una ingeniera o ingeniero legalmente autorizado. Para las minas de carbón se debe nombrar una ingeniera o ingeniero responsable por cada 7 personas trabajadoras. En los demás casos, una por cada 40 personas trabajadoras. El responsable debe dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para verificar accidentes y notificar de inmediato aquellas que no se hayan adaptado al titular de la concesión de explotación a quien lleve a cabo estos trabajos. Artículo 35 bis. El informe que se refiere al artículo 27 debe describir los trabajos de exploración o explotación realizados en el lote minero o en la superficie de su
que se autorice conforme a lo que se establece el reglamento de la presente ley y debe ser presentado junto con la solicitud de reducción o dentro de los 60 días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por información o resolución judicial. La Secretaría debe entregar al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de 60 días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo declare en un sistema público de información dentro de los 60 días naturales a que su vez lo reciba. Artículo 36. El Servicio Geológico Mexicano está obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos ordenados y llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 27. Artículo 37. Las personas concesionarias que beneficien minerales o sustancias sujetas a la aplicación de la presente ley están obligadas a dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio. Número 2. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minerometalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Rendir a la Secretaría de manera anual el informe de obras y trabajos de beneficio, el cual debe contener los aspectos contables y financieros, técnicos y estadísticos en los términos y condiciones que señala el reglamento de esta ley. Número 5. Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros del sector social en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15% de la capacidad del beneficio instalado, cuando éste sea superior a 100 toneladas en 24 horas. Y número 6. Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de verificación en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente ley. Artículo 38. Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando, número 1, los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal. Número 2, comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social con un mínimo del 15% de la capacidad de beneficio instalado, o los lotes de minerales que se presentan para tratamiento sean inferiores a 10 toneladas. A solicitud escrita de la persona interesada, la persona concesionaria que realice el beneficio está obligada a mantener también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente. Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de minerales o sustancias, las personas concesionarias o asignatarias deben preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, y respetar los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia. Capítulo 5. De la nulidad, cancelación, suspensión e insubsistencia de derechos. Artículo 40. Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetas a la aplicación de esta ley. Número 2. Se expida en favor de persona no capacitada por la presente ley para obtenerlas. Número 4. Se identifique por parte de la Secretaría alguna omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez del acto administrativo. Artículo 41. Son nulas las transmisiones de la titularidad de concesiones de
explotación mineras cuando se lleve a cabo en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables. Las concesiones mineras se deben cancelar por Capítulo 42. Las concesiones mineras se deben cancelar por: número 1, terminación de su vigencia; número 3, no realizar oportunamente los pagos de las concesiones por 2 ejercicios consecutivos; número 4, no presentar los informes a que se está obligada la persona concesionaria en términos de esta ley y su reglamento por 2 años consecutivos o 5 años no consecutivos. Resolución judicial. Número 6. No iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de 1 año, contando a partir de la vigencia de la concesión o asignación. No realizar los trabajos objeto a las concesiones en un periodo de 2 años consecutivos. No presentar ante la Secretaría el plan de cierre de mina dentro de los 2 años y hasta 1 año previos al cierre de operaciones. No contar con la concesión de agua para uso industrial en la minería vigente. La existencia de riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro irreversible a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, sistemas hidrológicos superficiales o subterráneos, o para la salud pública, de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia. Y cometer alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta ley. Artículo 43. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderán cuando estos: número 1, pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad; número 2, causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada; y número 3, existan accidentes o siniestros dentro del lote minero, en tanto la autoridad competente determine lo conducente y solicite el levantamiento de la suspensión. La autoridad competente debe comunicar en un plazo de 10 días hábiles si subsiste la suspensión. En caso contrario, la Secretaría levantará la suspensión a más tardar en los siguientes 10 días hábiles. Si la visita de verificación, que en su caso se practique, revele peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que el efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos. Artículo 44. Procede la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre cuando: número 1, las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva del Registro Público de Minería, sin que medie cauce de fuerza mayor. Número 2. Las obras o trabajos por ejecutarse se suspenderán por el término de 1 año, salvo que en los casos a que alude el artículo 31 de la presente ley. Número 3. El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquel que justificó la afectación. Número 4. Se incumpla el pago de la indemnización. Número 5. Se declare nula o cancele la concesión, con base en lo cual se ejercerá el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 40, párrafo final, y 42, fracción 3 de esta ley. Número 6. Judicialmente así se ordene.
Artículo 45. Las nulidades señaladas, así como la suspensión o insubsistencia a que se refiere el presente capítulo, deben declararse por la Secretaría, previo respeto a la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 60 días naturales mediante el procedimiento que determine el reglamento de la presente ley. Capítulo 6 del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera. Corresponde a la Secretaría la administración de Registro Público de Minería, en que debe inscribirse los actos, contratos, convenios y resoluciones administrativas o judiciales que a continuación se mencionen. Número 1. Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación. Número 2. Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas. Número 3. Los decretos que declaren reservas mineras o que supriman zonas de estas. Número 4. Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emita sobre su insubsistencia. Número 5. Las resoluciones expedidas por autoridades judiciales o administrativas que afecten concesiones mineras o los lotes las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativas que afecten concesiones mineras o los derechos que en ellas derivan. Número 6. La transmisión de la titularidad de concesiones. Número 7. Las sociedades a que se refiere el artículo 11 de esta ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones de los estatus de dichas sociedades que determinen el reglamento de la misma. Número 9. Los avisos notariales preventivos en motivo de la celebración de contratos. Número 10. Los antecedentes judiciales las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación, modificación, nulidad o cancelación de inscripción y las anotaciones preventivas para interrumpir las cancelaciones de inscripciones de contratos y convenciones sujetas a temporalidad. Artículo 48. Toda persona puede consultar el Registro Público de Minería a través de los medios electrónicos que para tal efecto habilite la Secretaría y solicitar a su costa la certificación de las inscripciones y documentos que obran en el mismo. Artículo 49. Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afectan se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería. Artículo 51. La Secretaría, por conducta del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado. Se acreditará la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fecha asientamente la voluntad de las partes. Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario. Las reclamaciones por negativa,
rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de terceros, así como las que se refieren a la nulidad de estas, deberán transmitirse judicialmente. Artículo 52. Está a cargo de la Secretaría la cartografía minera para constar los lotes que sean objeto de concesión y asignación minera. Con dicha cartografía se debe representar gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes. Toda persona podrá examinar la cartografía minera y solicitar a su costa planos de la misma.